Muy buenos días a todos los compañeros. Nuestro grupo está conformado por las doctorantes María Ángela García, María Graterol y Exmi Romero, docente facilitador, doctor Lubeni Díaz. En esta oportunidad conversaremos un poco en relación a lo que es el enfoque cuantitativo o la investigación cuantitativa, la cual, según Hernández Fernández y Batista, refiere que utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. Existen algunas estrategias y herramientas para la recolección de datos a nivel de investigación cuantitativa. La investigación debe ser lo más objetiva posible. Los fenómenos que se observan o se miden no pueden ser afectados por el investigador. La recolección de los datos se fundamenta en la medición con procedimientos y herramientas estandarizadas. Además, los datos se representan mediante números, es decir, cantidades, y se analizan por métodos estadísticos. Además, los datos serán más confiables dado el grado de control. Esto puede reducir la posibilidad de error. Cabe destacar que se cimienta en la lógica y en la deducción y sigue un patrón predecible y estructurado, es decir, se lleva a cabo mediante un proceso. Las decisiones críticas sobre el método se toman antes de recolectar los datos. Por otra parte, se debe decir que estos buscan generalizar los resultados de la muestra a la población, que los estudios sean replicables. Se representan los datos en forma de números. La recolección de datos se obtiene por observación, medición y documentación preconcebidos. Es uniforme para todos los casos y se basa en instrumentos estandarizados, válidos y confiables, empleados en otros estudios o generados por requerimiento del estudio, basados en la literatura. De igual manera, podemos decir que existen algunas dimensiones y características que representan estas estrategias y técnicas para el análisis de datos cuantitativos. Finalidad del análisis de datos: permite describir las variables y explicar sus cambios en movimientos. Las características del análisis de datos permiten que estos sean sistemáticos y estandarizados. Utilizan una intensiva de la estadística, descriptiva o inferencial, basado en variables y casos, o en bases de datos. Es impersonal y se plantea posterior a la recolección de datos. De igual forma, podemos decir que el proceso de análisis de datos inicia con las ideas preconcebidas, concretadas en hipótesis. Se recolecta la información, se consolidan en una base de datos y se analizan mediante los procedimientos estadísticos. Otra de las dimensiones es la perspectiva del investigador en el análisis de datos. Dentro de esas características tenemos que es externa, al margen de los datos. No involucra sus creencias ni tendencias en el análisis, es decir, debe ser objetivo. Los criterios del análisis permiten la objetividad, el rigor, la confiabilidad y la validez. La finalidad del análisis de datos logra describir las variables y explicar sus cambios y movimientos, mientras que la presentación de los resultados están representados en tablas, diagramas y modelos estadísticos. Para ello pueden usarse formatos relativamente estándar, mientras que el reporte de resultados se disponen en torno a los objetivos impersonal y no emotivo. La redacción debe realizarse en tercera persona. Así también tenemos que las técnicas cuantitativas operan con números que son analizados con análisis estadísticos para probar hipótesis y realizar un seguimiento de la fuerza y dirección de los efectos. El análisis de datos cuantitativo es el proceso de utilizar métodos estadísticos para describir, resumir y comparar los datos. El análisis puede variar en función de los tipos de datos que se recopilen.
y se debe analizar los datos cuantitativos, ya que esto permite que los resultados de la evaluación sean más comprensibles. Entre las técnicas de investigación cuantitativa tenemos el muestreo probabilístico. Permite recolectar información de la muestra seleccionada de forma aleatoria, lo cual evita el sesgo en la investigación. Entre los muestreos tenemos el aleatorio simple. Consiste en elegir a un grupo demográfico objetivo para incluirlos en la muestra de estudio. También tenemos el muestreo sistemático, que consiste en seleccionar un grupo demográfico y añadirlo a la muestra. Sin embargo, la primera unidad debe ser elegida al azar. Por otro lado, contamos con el muestreo estratificado, que permite elegir cada unidad de un grupo específico de la audiencia objetivo durante la creación de la muestra. También encontramos entre las técnicas las entrevistas, que son las técnicas de investigación cuantitativa más populares, gracias a su implementación eficaz, ya que son herramientas estructuradas y estandarizadas. Encontramos las entrevistas telefónicas, entrevistas cara a cara y entrevistas personal asistidas por computadora. Entre la técnica de revisión de documentos es una de las más utilizadas, ya que consiste en la revisión de documentos existentes. Están los documentos públicos, que son registros oficiales. Estos pueden ser informes anuales, manuales de política, actividades estudiantiles. También encontramos los documentos personales, que son documentos individuales, las acciones, el comportamiento de una persona. Entre las más comunes están los registros de nacimiento, datos físicos. Y también encontramos la evidencia física, que son los logros de un individuo o de una organización hablados de su conocimiento monetario. Por su parte, la observación es una técnica para la recolección de datos a través de la observación cuantitativa. Permite que los investigadores se enfoquen en cuantificar un comportamiento específico de interés. Y por último, y no menos importante, están las encuestas y cuestionarios, que son técnicas de investigación cuantitativa efectivas para la recolección de datos. En el enfoque cuantitativo, también para realizar los estudios debemos tomar en cuenta una serie de programas computarizados para el análisis de datos desde la perspectiva cuantitativa, entre los cuales permiten lo siguiente: seleccionar el programa estadístico, ejecutar el programa, analizar y visualizar los datos variables, realizar análisis adicionales, evaluar la confiabilidad, presentación de tablas, gráficas, entre otros. El análisis descriptivo final es sobre las variables de estudio, y la estadística no es un fin en sí misma, sino una herramienta para evaluar datos. Se puede presentar en porcentaje, histogramas, gráficas circulares, gráficas como polígonos de frecuencia. Entre otros programas computarizados para el análisis de datos, desde las perspectivas cuantitativas se encuentra SPSS. Es uno de los programas estadísticos más conocidos y utilizados tanto en las empresas e institutos de investigación como en las organizaciones académicas. Organismos públicos, hospitales y centros de salud confían en SPSS para resolver sus necesidades de análisis de datos. Se encuentra DataBit. Es una de las potentes herramientas de análisis estadístico accesible online para la gestión de todo tipo de estudios, software de encuestación, análisis y visualización de datos cuantitativos y cualitativos. Continuamos con Excel. Es uno de los programas más genéricos utilizados por todo tipo de público, pues tiene gran potencial para realizar innumerables funciones, desde simples sumas, restas, hasta tareas contables y financieras. Está otro de los programas, que es lenguaje de programación. Es un software libre y un lenguaje de programación en sí mismo, creado a partir del lenguaje de programación S, empleado para el análisis estadístico. En la actualidad, R se utiliza en la sociología y la estadística, la investigación de mercados, la minería de datos, la investigación biomédica, la bioinformática y la matemática financiera. Seguidamente
está otro programa, SAS, consiste en un conjunto de módulos capaces de realizar una multitud de análisis estadísticos, tales como la estadística descriptiva, univariante, regresión, análisis de varianzas y covarianza, distribución de frecuencia, procedimientos multivariados y muchos más. Otro de los programas es Stata. Permite, entre otras funcionalidades, la gestión de datos, el análisis estadístico, el trazado de gráficos y las simulaciones. Y culminamos con Gandia Barwin. Es un procesador de datos más operativo y más práctico para la grabación, la tabulación y el análisis estadístico de encuestas y otras bases de datos cuantitativos. Para finalizar, tenemos los reportes de los resultados de la investigación. Lo primero es definir el tipo de reporte que es necesario elaborar. Esto depende de varias precisiones. Está la razón por las cuales surgió la investigación, los usuarios del estudio, el contexto en el cual se habrá de presentar, y también es necesario comunicar los resultados mediante un reporte, el cual puede adquirir diferentes formatos, libros, un artículo para una revista académica. Y también es de considerar a los usuarios de la investigación, los contextos en el que pueda presentarse, los estándares que regularmente se contemplan al elaborar un reporte que debemos tomar en cuenta, así como el tipo de reporte que comúnmente se utiliza, como un libro o un artículo.